Estamos en el libro de la epístola a los romanos, del apóstol Pablo, el evangelio eficaz o su atracción a sí mismo de todos aquellos que han escogido para salvación. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Es un llamado a todas las naciones, pueblos y confines del mundo para que dejen sus ídolos y confíen en el único, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Isaías 45:22. Tercero, Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos a sí mismo, de tal manera que sean santos como Él. El versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Filipenses 1:3, Hechos 16:19. Como los cristianos romanos se hallaban en el centro del poderío político del mundo occidental, eran sumamente visibles. Por fortuna su reputación era excelente. Su fe sólida se daba en todo el mundo. En el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando ore por alguna preocupación, no se sorprenda por la forma de que Dios responda a menudo. La manera que Dios responde nuestras oraciones difiere mucho de lo que esperemos. Cuando ore, espere la respuesta de Dios, aunque a veces en maneras inesperadas. El versículo dice: rogando que de alguna manera, a fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Algún don espiritual a fin de fortalecerlos. Don significa un regalo de gracia. Tenía el poder el apóstol Pablo para esa capacitación espiritual. Una fuente del Espíritu de Dios se emplea para describir primero a Cristo mismo, segundo para las bendiciones generales de Dios. En 1 Timoteo 6:17, y tercero, los dones espirituales específicos con que son dados a ciertos miembros del cuerpo para ministrar a todos los demás. En el versículo 12, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que no es en común a vosotros y a mí. Nuestra fe es en común, nos da un
lenguaje y propósito común para animarnos unos a los otros. El versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, obstaculizado, impedido, molestado por los incrédulos para que no visitaran la iglesia ahí en Roma, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, que eran los no judíos. Fruto en las escrituras se catalogan 3 clases de fruto. Primero, actitudes espirituales que caracterizan a un creyente guiado por el Espíritu. Eso sí, está en Gálatas 5, 22, 23. Segundo fruto, acciones justas. Tercero, creyentes nuevos. Esto implica que la iglesia en Roma estaba compuesta en su gran mayoría por no judíos. En el versículo 14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo sentía la obligación de predicar el Evangelio a todo tipo de personas, gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. El Evangelio debe alcanzar tanto a la cúpula de la sociedad como a todos los excluidos de ella. Juan 4:42, Santiago 2:1-9. Versículo 16 del libro de Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. Pablo no se avergüenza de anunciar el Evangelio porque sabía que tenía poder para traer salvación a la gente. Siempre se mantuvo ansioso de predicar en Roma, el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar su denuedo. Hoy en día predicar el Evangelio es un blanco de burlas, amenazas, violencias, echado, perseguido, reprendido y en muchos casos martirizado. Pero el creyente tiene que sentirse ansioso de predicar el Evangelio porque es poder. La palabra dinamita se deriva de esta palabra griega. Aunque el mensaje suene como una locura para algunos, es eficaz porque viene cargada con la omnipotencia de Dios. Eso lo puede ver en Génesis 1:17. La omnipotencia. Para Dios no hay nada imposible. Nada. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, es el atributo por el cual Él posee un poder ilimitado sobre todas las cosas, en todo tiempo y lugar. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida, la nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo obra, nos ayuda cada segundo de nuestras vidas, a no tropezar, si caemos lo levantamos,
pero tenemos que estar en una continua comunión con Él.